Sí, se me ocurría también con esto que vos mencionabas. En todo caso, con la práctica filosófica, con la pregunta filosófica, hay una suerte de suicidio en la persona en el sentido de decir, bueno, un montón de cosas que yo creía y daba por ciertas, ahora las estoy sepultando a preguntas. En algún punto ahí creo que, porque también uno, esto de la práctica socrática, ¿no? Del dar a luz de la retórica, de la mayéutica, de toda esta ironía socrática en todo caso también, es como que, bueno, eh, es Dionisos, ¿no? Que nace dos veces, o sea, hay que sacarlo, eh, y está todo el tema del grito de nacimiento, eh, y también, o sea, es como decir, bueno, en la cotidianidad de mi vida me moví hasta acá y este era mi círculo, la película de Truman Show, ¿viste? Mi gran hermano, Big Brother, ahí, con el ojo mirando todo y todo de alguna forma limitado, premeditado, armado, como una gran escena de teatro, como una gran obra de teatro, y la filosofía viene a remover todo eso y de alguna forma hay una suerte de suicidio y de volver con la posibilidad, ¿no? de volver a nacer en tanto uno empieza a dar a luz ciertos pensamientos, ciertos cuestionamientos, Sale de la con, caverna. con esa práctica, claro. Y bueno, ahí está, ¿no? Es eso de salir de ahí del vientre. Y justo es la figura materna, ¿no? La figura femenina, otra vez, como, como lo que le da la posibilidad al ser humano de nacer. O sea, viene por ahí, viene enganchado desde ese punto. Y también en esto de la alegría de, de Sísifo, con su triunfo, con su vencer, es con respecto a los ídolos, a la idolatría, a la ideología. Dice acá, dice, toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. Cuando toma conciencia Sísifo de lo que está haciendo, hace callar a todos los ídolos. Y ahí es un problema porque, bueno, vos también estuviste leyendo esto de qué es metafísica, y al final de qué es metafísica aparece todo este tema de los ídolos. Y bueno, ¿qué más que Nietzsche, ¿no? El ocaso de los ídolos. Hay toda una escena de ahí. Nietzsche hace una contraposición interesante porque en El Anillo del Nibelungo de Wagner termina con el ocaso de los dioses, el crepúsculo de los dioses, donde los hombres prenden fuego, ¿no? La pira con el fresno del mundo y derrumban, digamos, el Valhall. O Valhalla, ahora que estamos con el tema de La las pronunciación. traducciones y las pronunciaciones. Eh, o si no que miramos vikingos y ya está. Este, y bueno, entonces ahí, justamente después Nietzsche, está Aurora, 1881, y después se escribe en el 86-87 el crepúsculo el ocaso de los ídolos, en referencia a Wagner, porque, bueno, a ver, nosotros creamos ídolos también. Nosotros, de alguna forma, también dependiendo de nuestra moral y de nuestra forma de comprender la vida, nos queremos instaurar como ídolos, nos idealizamos o tomamos figuras como ídolos, ¿no? Para idealizar. Ahora, está bien, nos sirven en tanto y cuando nos podemos mover en nuestra cotidianidad sin pasar hambre, digamos, o mientras tenemos todo más o menos acomodado, pero cuando tenemos que enfrentar o debatirnos con ciertas cuestiones o a volver a la práctica esta filosófica de irrumpir con la pregunta, esos ídolos, bueno, ahí tiramos la estatua, ¿viste? Prendemos fuego la pira. Y justamente Nietzsche lo ha hecho con Wagner, lo ha hecho con Schopenhauer, y por eso escribe ese texto, decir, bueno, yo también puedo dedicarme a leer a Camus y ponerlo como ídolo, poner como ídolo a Nietzsche o caer en la trampa de algún filósofo y idealizarlo en lugar de
hacer esa práctica filosófica de cuestionar. Ya Sí, termino haciendo un absurdo de la filosofía. sí, tal cual. De hecho, ahorita que lo decías, se me ocurrieron varias cosas. Primero sobre la moral, en el sentido de los ídolos y todo esto, pues también lo menciona, ¿no? Y dice tal cual, he visto a personas obrar mal con mucha moral y compruebo todos los días que la honradez no necesita reglas. Entonces, también ahí contra quienes argumentan, por ejemplo, que una moral es dependiente de quizás un ser externo, por no decir supremo, de un absoluto que nos venga de afuera, pues Camus está hablando ahí de que pues la honradez no necesita reglas en un sentido de romper precisamente con, así lo entiendo, ¿no? Con estos valores absolutos. También ahorita en lo que decías de tirar los ídolos y lo que decíamos de la madre, de salir de la caverna, de dar a luz, no sé, igual me imagino al protagonista, al extranjero, diciendo, ayer murió mi mamá, fue hoy, ¿cuándo fue? E imaginar que quizás lo esté diciendo en un sentido intelectual del suicidio, de las creencias y del renacer filosófico. No sé, imagínate que yo me llame a mí mismo antes de la práctica filosófica, mi propia madre, porque fui quien me dio a luz a través de la pregunta o la práctica filosófica, y me esté diciendo cuándo fue que morí realmente y cuándo fue que empecé a nacer en este absurdo, en este ser hombre rebelde, hombre libre, hombre absurdo. Entonces, pues creo que es verdaderamente un poner en tela de juicio todo, ¿no? Hasta absolutamente esto, como tú lo decías, los propios ídolos que nos vamos creando. Y creo que es muy común cuando recién iniciamos con algún autor, ¿no? Que al estarlo viendo mucho, mucho, de repente todo lo que sabemos lo contrastamos con ese autor. Y puede que pensemos, este autor es el autor. Pero pasa un tiempo, empezamos a ver a alguien más y se repite, se repite. Creo que es una necesidad del ser humano en general, de tener a alguien a quien ver hacia arriba. De hecho, creo, la verdad, y creo que puedo estar yo equivocándome en una interpretación, pero en qué es metafísica, Heidegger, al menos en la introducción que leí sobre ese libro, mencionaba efectivamente que el ser humano, el Dasein, está aquí, pero es finito, es limitado, por tanto no puede surgir un absoluto del finito. Por tanto, el ente toma como absoluto el externo para como reafirmarse a sí mismo. Entonces, lo que medianamente interpreté fue esta cuestión de, no sé, idolatro a alguien, lo tomo como referencia o me pongo como referencia de los demás, pero siempre va a haber un punto en el que al ser limitados, este absoluto se va a caer, ¿no? Y creo que ahí también donde empezamos a querer entender el por qué alguien es un ídolo, por qué yo soy un ídolo, llega nuevamente el absurdo. Quiero entender, pero me topo con algo que es irracional y que quizás no tiene una explicación. Y creo que la vida es un constante renacer, salir de la caverna, preguntarme cuándo fue que murió mi mamá en un sentido metafórico de mi propio intelecto, creencias anteriores, porque pues constantemente nos topamos con eso, ¿no? E inclusive hasta se puede cuestionar si verdaderamente conocemos algo, porque todo lo interpretamos bajo filtros propios, bajo nuestra historia. Entonces creo que la indiferencia del extranjero es una especie de modelo o de ídolo, pudiéramos decir, porque aunque tiene una historia, tiene un pasado, vemos que él interpreta las cosas tal cual llegan, no las trata de moldear a lo que ya sabe para ponerlo según su conveniencia, y creo que eso es digno de admirar, pero también digno de poner en tela de juicio si es lo más adecuado o no. Sí, y de hecho aparece todo esto de, hay una frase de humano demasiado humano y dice, el culto al genio es por vanidad. Como nosotros no nos queremos esforzar en superar, en ser Rafael, en ser Miguel Ángel, en ser Shakespeare, los ponemos ahí, los idolatramos, ¿no? Entonces nos sacamos el peso y la necesidad de tener que llevar la especie humana a ese grado de evolución, como si necesariamente, o como si fuera posible, que todos, si realmente no hiciéramos ese culto por vanidad, podríamos tener una cotidianidad en la que todos fueran Rafael, en la que todos sean Shakespeare, ¿no? Por decir así, por nombrar algunos de estos grandes hombres. Entonces, bueno, aparecen esta idolatría, esta ideología, pero
también como en esa misma repetición, Sísifo tiene la capacidad a veces de salir perdiendo o de salir ganando. ¿Por qué? En ese mismo ejercicio repetitivo es como que, ojo, porque en algún punto puede aparecer algo o siempre hay algo en el que vos puedas captar la esencia de que la vida o de lo que vos estás haciendo es un absurdo. A ver, ¿a qué voy? Vos nombrabas a Heidegger y que es Metafísica de 1929, que es posterior al texto de Ser y Tiempo, pero en Ser y Tiempo aparece esta idea de lo auténtico y lo inauténtico, ¿no? De que el Dasein, nuestro ser ahí, nuestro estar en el mundo, nuestra comprensión del mundo, este estado de arrojo, es decir, nosotros en todo es estar involucrado en el mundo, podemos ser de dos maneras, pero inmediatamente, en lo inmediato somos inauténticos, es decir, no estamos reflexionando sobre nosotros mismos, no nos estamos preguntando por qué es el ser y no más bien la nada, no, estamos ahí actuando en el mundo y nos movemos, y si no, no podemos ir a trabajar, no podemos tomar el bus, no podemos hacer nada porque estamos en un estado meditativo, contemplativo, que nos sirve a nosotros nada más, pero de eso no podemos comer. Entonces, dice, bueno, hay la posibilidad de poder caer en un estado auténtico, que es este estado de la reflexión, del pensamiento, de preguntarnos por nosotros, por la esencia, por el ser, de preguntarnos por el ser. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, Heidegger insiste en esto, no necesariamente hay que ser filósofo para entrar en ese estado auténtico. La autenticidad. Sí. A ver, cualquiera que le pase algo, que tenga un acontecimiento, una irrupción, una suerte de evento en la que a vos te llegue a preguntarte por eso. Entonces entras en ese estado de autenticidad. Que Kierkegaard lo dice, bueno, aprender a sobrellevar la angustia, y la angustia está ahí, y depende de cómo vos te posiciones, entrás o no entrás en esa relación productiva o positiva con respecto a la angustia. Es decir, o te sepulta, se te cae la roca encima de Sísifo, o llegás hasta arriba y derribás a estos ídolos. Entonces, también juega mucho esta posición de la autenticidad y de poder inevitablemente estar adentrado en esta comedia, en esta tragicomedia de la obra, en la que a veces te va a tocar ganar y a veces te va a tocar perder. A ver, hay un pensador existencialista argentino que, bueno, ya falleció, pero del siglo XX, que tiene dos obras, El juego metafísico y El juego existencial. Dos obras excelentes. Trabaja a partir de Nietzsche y Heidegger, básicamente, y toma otros autores también. Y Carlos Astrada, que es el autor de estos textos, también dice, bueno, estar en el mundo es un estar ya jugando, ¿no? Y depende cómo vos tomes conciencia de tu juego, por ponerlo con palabras de Camus, o sos un jugador que gana o sos un jugador que pierde. Y según cómo te levantes ese día a empujar la roca, en el cómo vos empujás la roca, ya se está decidiendo, en ese cómo vos estás empujando la roca, ya se está decidiendo si vas a ganar o no. O sea, no se decide si vos llegaste arriba o no llegaste arriba. Sino en el cómo. Se decide tiene algo que ver también con esta idea, ¿no? Casi medieval o del peregrinaje, ¿no? También del tema de las cruzadas, es decir, bueno, es tanto el peligro que hay que atravesar para llegar a Santiago de Compostela o a Tierra Santa, ¿no? Que, bueno, no importa si el peregrino llega o no llega al lugar, lo importante es el camino. Y ahí ya soy un pastor de filosofía.
Lo importante es, bueno, ese discurso viene a partir de esa época medieval, o sea, son frases hechas, o sea, pero bueno, o sea, lo importante es el camino, pero dejale la plata a los cruzados que vos después cuando llegues allá te lo van a dar en un pagaré, ¿no? Eso es importante, o sea, no lleve la plata con vos. Dejala que después allá alguien te va a devolver el depósito. Entonces, bueno, en esa transición, que es interesante esa palabra, en ese tránsito, ahí se está jugando ya el cómo vas a llegar, o sea, qué experiencia vas a tener. El final, bueno, será el alivio de decir, bueno, listo, llegué, porque también, a ver, lo importante es el camino, pero recordamos, o la historia recuerda a los que llegan. Sí, totalmente.